Hola, ¿qué tal, mi querida familia SEA? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con la lectura de un libro sin recetas para la maestra y el maestro, que es el mismo título en la fase 5 y en la fase 6. Todo esto te va a ayudar para tu CTE, tu Consejo Técnico Ordinario, en la tercera sesión que se va a realizar el próximo 24 de noviembre de 2023. Me da mucho gusto estar con el maestro. Mario Dante. Yo soy la maestra Adriana Lascano de Centro de Aprendizaje Activo SEA y les damos la más cordial bienvenida. Gracias, Adriana. Comentarles también que en el canal del Centro de Aprendizaje Activo ya les tenemos videos relacionados con los resúmenes, cómo elaborar los tres productos. Hemos compartido ya juegos con ustedes también. Y el día de hoy, para los que se queden durante esta transmisión, vamos a compartir este material totalmente gratis para todos ustedes. Es un dominó de figuras geométricas. El costo normal es de 60 pesos, pero para todos ustedes va a quedar totalmente gratis. Y vamos a darles un cupón para que puedan ingresar a nuestra tienda en línea, centroaprendizajeactivo.com, y lo pueden descargar gratis. Recuerden que aquí van a encontrar muchos regalos también, muchos materiales muy interesantes. Y vamos con las orientaciones. Ya sabemos que de pronto pues tenemos esta agenda de trabajo, ya realizamos un video y por eso te pregunto, maestra, maestro, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? Recuerda que estamos lanzando materiales, videos, información, todo que tiene que ver con tu trabajo. Y también si reaccionas y compartes, YouTube te va a invitar a ver nuestros videos, te van a aparecer más. Y de pronto, a través de las orientaciones, en el gran momento número 2, nos dicen, bueno, hay que leer este libro sin recetas y hay dos lecturas. La primera es el enfoque didáctico, el rol del docente en la evaluación formativa, y la segunda lectura es el enfoque de aprendizaje, el rol del estudiante en la evaluación formativa. Para este video vamos a trabajar con la primera, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar otro donde platicaremos acerca del siguiente tema, pero sí queremos hacer este resumen porque de pronto pues es obligatorio para la sesión y le recordamos que se haga antes de la sesión, tal cual, o que puedas, en este caso, compartir este video con tus compañeras y compañeros para que tengan la información, ¿de acuerdo? Así que vamos a escucharte, Adriana. Ojo, esta lectura es para elaborar el producto número 2. También lanzamos video al respecto. Así es, si te es cómodo, puedes tomar notas, puedes ir por tu cuaderno de notas o una hoja para que empieces precisamente a escribir los puntos más importantes que te van a ayudar ya cuando vayas a tu consejo técnico escolar. ¿Qué es importante en esta lectura, maestros? Son dos lecturas muy ligadas una con la otra, es decir, si no está la primera, no puede existir la segunda y viceversa. Entonces vamos a ver primero desde el enfoque didáctico, el rol del docente en la evaluación formativa. Es decir, ¿qué nos toca a nosotros los docentes hacer y por qué es importante? Todo esto se da desde la investigación pedagógica y didáctica. Y viene aquí la primera presentación, un modelo o un diagrama, un ejemplo de un organizador de PASEC y Mejía 2017, que nos dicen que la evaluación formativa es el modo de evaluar idóneo, pues mejora el proceso de aprendizaje, permite el monitoreo y la retroalimentación. Quédate con estos tres aspectos, que es monitoreo, retroalimentación y logro del aprendizaje. Nos dice que nos ayuda precisamente a sistematizar, a contextualizar y sobre todo a que sea integrada toda la evaluación formativa en tres momentos didácticos. ¿Cuáles son esos tres momentos didácticos? Ustedes ya los conocen y están muy bien estructurados aquí en este esquema. El primero, el inicio de la clase, yo se los puse en azul, el siguiente en lila y el tercero en verde. Así los vamos a identificar más abajo en la lectura. ¿Qué vamos a hacer al inicio nosotros como docentes en nuestro rol que nos corresponde? En el primer momento, lo que debemos hacer es enganchar a los estudiantes, motivarlos, orientarlos a que ellos vean lo que van a aprender, cómo lo van a aprender, toda esta situación. Establecer y socializar criterios donde ellos van a participar, pero nosotros llevamos el rol de guía. Y finalmente, invitarlos a que exploren. Esto es el inicio de la clase. Es el primer momento con estos tres aspectos. Luego viene en el momento número 2 el desarrollo de la clase, que inicia con un ciclo de evaluación formativa. Aquí empezamos la evaluación formativa porque en la primera pues es como la presentación, la motivación, el que surja precisamente toda espontaneidad que todos los niños tienen, todos los estudiantes tienen. ¿Cómo se va a dar? Pues es un ciclo de la evaluación formativa, es un ciclo, puedes iniciar de cualquiera de estos puntos porque precisamente es un ciclo donde se va a dar un monitoreo del trabajo,
un control también del trabajo, porque de repente ya saben, los niños empiezan como que con un tema y se empiezan a ir a otro y a otro. Yo creo que todos los seres humanos somos así, pero lo más importante de todo esto es regresarlos, ¿de acuerdo? A eso se refiere esta especie de control. Luego es importante resaltar los logros. Oye, qué buena propuesta, mira, que este análisis es importante, la reflexión que estás comentando, va por buen camino, hay que pulir esta situación. No todo es bonito, hay que llevarlos y encaminarlos, sobre todo por medio de los logros, a decirles qué es lo que pueden hacer mejor. Luego, promover la autoevaluación, es decir, tú, lo que estamos comentando ahorita, oye, ese punto es bueno, pero es importante mejorar en esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una manera de que ellos se autoevalúen y digan, ah, no, sí es cierto, me desvié, o no era por ahí, o de repente me fui a otro camino, todo eso. Luego, la coevaluación al mismo tiempo se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se esté trabajando, ya sea de manera individual o colectiva, pues todos vamos a estar estableciendo puntos de vista, vamos a tener un diálogo activo y de esa manera, pues vamos a empezar a enriquecer el trabajo. Oye, mira, fulanito no está participando, hay que ayudarle, a él le gusta hacer esta parte, pues hay que invitarlo, ¿no? Ya cada quien sabrá cómo hacerlo. Y finalmente, en el cierre de la clase, que es donde se va a dar la retroalimentación, ¿de acuerdo? Si, ojo, este es un esquema, si tú consideras que la retroalimentación la puedes dar desde el desarrollo de clase, también es importante darla. A lo mejor no quedó algo claro, pues también se retroalimenta. La retroalimentación va en camino docente, alumno, alumno, docente, alumnos, alumnos también, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los 3 momentos y aquí se especifican, dice, el inicio de la clase se debe despertar, que es el momento 1, el interés e implicar a los estudiantes en el contenido por aprender. Es decir, tú vas a mostrar el contenido desde ese momento y debes de motivar precisamente a que este contenido se lleve a cabo, así como explicitar los propósitos de aprendizaje y acordar los criterios de evaluación. Luego, en el momento 2, que es el desarrollo de la clase, hace referencia a las actividades de enseñanza y aprendizaje que están planificadas por los docentes en acompañamiento. Es decir, no nada más yo solo. Se van a diversificar estrategias que sean de trabajo individual y colectivo, como ya lo platicamos antes, y es un momento evidente cuando se efectúa la evaluación formativa, es decir, la puesta en marcha del ciclo de razonamientos prácticos, ese análisis, esa reflexión, ese pensamiento crítico. Luego nos dice que también nos ayuda este momento 2 a promover la autorreflexión mediante la autoevaluación y el intercambio de experiencias de aprendizaje por medio de la coevaluación. Ya lo platicamos. Y no nos dice que el momento 3 o cierre de la clase es el momento de la retroalimentación para el grupo y deberá enfocarse en ratificar los logros, es decir, seguir aplaudiendo precisamente estos logros y materializar, es decir, ver físicamente ya esas acciones para alcanzar y analizar los errores que se cometieron, ¿de acuerdo? Y no nada más es analizarlos, sino cómo los vamos a superar, cómo vamos a mejorar esos errores para que se conviertan en aciertos. Y para que eso suceda es importante trazar directrices de cómo se van a abordar cada uno de esos puntos y sobre todo el éxito de futuras tareas y actividades de aprendizaje, porque los niños también, al igual que nosotros, se van dando cuenta de que si algo no funciona, se cambia y ya saben cómo hacer el camino mejor, pero a lo mejor nos funciona para la siguiente, pero para la tercera ocasión ya no, pues tenemos que buscar otros caminos, ¿de acuerdo? Y finalmente es importante compartir las experiencias de aprendizaje para aprender de los otros y mejorar. El compartir precisamente, teníamos un lema nosotros, ¿no? El compartir te hace feliz porque precisamente de eso se trata, de que no te quedes tú nada más con el conocimiento, sino de que precisamente al compartirlo sea aplicado en todas y todas los componentes en los que nosotros nos movemos. Nos dice una parte importante aquí que es el propósito de la evaluación formativa, que nos ayuda a fomentar la retroalimentación continua de las actividades y los esfuerzos de cada uno de los niños. ¿Por qué? Porque esto va a suceder en todo el camino de su aprendizaje. También nos dice que es necesario considerar las condiciones del desarrollo infantil para apoyarnos en ellas. ¿Por qué? No es lo mismo la retroalimentación como la vas a dar a un niño de preescolar, a un niño de primaria, a un estudiante de secundaria, a un adolescente de secundaria. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener diferentes herramientas de acuerdo a su desarrollo también. Y sobre todo a que nosotros conocemos a cada uno de nuestros grupos. Nos dice también que es importante para el desarrollo de la evaluación formativa
que un niño tenga las condiciones para poder auto y correflexionar. Es decir, yo tengo que ser autorreflexivo y tengo que ser correflexivo con lo que estoy haciendo. No nada más hacerlo por cumplir, hacerlo por llegar a una meta. ¿De acuerdo? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a interiorizar? ¿A quién más le puede ser útil? Definitivamente, si este no es el camino, ¿cuál otro camino puedo elegir? ¿De acuerdo? Iniciar actividades a partir de la observación y su experiencia para detectar distintos momentos por los que atraviesa su grupo escolar. Es decir, en el rol, acuérdense que estamos en el rol del docente. Este es otro aspecto importante, la observación. ¿De acuerdo? Los docentes pueden ayudar a las niñas y niños a avanzar en acciones de evaluación formativa en su forma de trabajar con el error. Y aquí es otro aspecto importante, otro rol, otro elemento del rol del docente es trabajar con el error de los estudiantes. No hacerlo para ridiculizarlos, para evidenciarlos, para ponerlos, exactamente, para juzgarlos en el mal sentido, porque la evaluación sí es un juicio que se ejerce, pero no, como tú dices tú, no juzgar para hacer evidente algo, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ayudar al alumno a reflexionar sobre él mismo y analizar las razones de los fallos que se han tenido, es decir, por qué no llegamos al resultado deseado, qué es lo que nos está faltando, de alguna manera imprimirles confianza, es decir, un docente, otro elemento con lo que debe de cumplir es con inyectar o brindar confianza para mejorar a sus estudiantes. Por eso muchas veces el aprendizaje no se logra. Se dificulta, ¿no? Son retos que tenemos que superar. Exactamente. Nos dice también que un maestro busca ayudar a sus estudiantes a mejorar su aprendizaje, aprovecha la oportunidad que tiene la equivocación para ayudar a pensar cuáles son los elementos que ocasionaron la misma. Esto es muy importante porque cuando tú le das precisamente al estudiante la oportunidad de equivocarse y saber que puede mejorar, él mismo se va a dar cuenta que no siempre que va a ser el mejor, sino que puede aprender de sus errores, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Bueno, no nada más ya no lo voy a cometer de la misma manera o lo voy a hacer de forma diferente la próxima vez, sino que sé que hay muchos caminos quizás y otros más fáciles de llegar, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Tenemos también aquí para la lectura que es importante que construyamos en los niños experiencia de éxito escolar para mejorar la relación pedagógica. Es decir, otro elemento es que los niños trabajen también con sus experiencias exitosas. Esto mejora la relación pedagógica y hace más cercanos también a los niños de sus docentes y a sus docentes de sus niños y a los niños de otros niños. ¿De acuerdo? También debemos reconocer que la evaluación formativa y el trabajo en el aula están unidos, es decir, no pueden ir uno separado del otro, y aquí siempre viene el comentario que les digo, para nosotros, yo siempre les digo esta analogía, la planeación y la evaluación son como novios. Y les da risa porque les digo, ¿por qué novios? Porque los esposos ya son diferentes caminos. Los novios siempre están juntos de la mano, pues lo mismo pasa con la planeación y la evaluación. Son elementos que deben de ir siempre juntos. Todo lo que tú planees es importante evaluarlo de alguna o de otra manera y no hay cosa que tú vayas a evaluar que no hayas planeado. Todo debe de estar planeado. Nos dice también que la necesidad permanente de retroalimentar el ejercicio del estudiante y de retroalimentarse entre todos como un acto público. Es decir, dejar de decir, mira, te equivocaste, lo hiciste mal, o incluso tanto el docente como los mismos niños, sino decir, oigan, creo que aquí hubo un error, aquí tuvimos una falla, ¿cómo la reivindicamos? Claro. ¿De ¿Qué acuerdo? acuerdo vamos a tomar? Exacto. ¿Qué acuerdos vamos a tomar para mejorar esa situación? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda también a una reflexión colaborativa. Recuerden que estamos trabajando o parte del rol del docente también es el trabajo individual y colaborativo. Nos dice también que aquí se expresa de forma individual como colaborativa este ejercicio para precisamente desarrollar todo su proceso de aprendizaje y que posibilita el crecimiento individual. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de que yo me doy cuenta de que hubo un error en el trabajo que se realizó, ya sea yo mismo o en equipo, trabajando en equipo, ese crecimiento no nada más es para el equipo, también es para uno mismo. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que el papel que desempeñamos los docentes en el proceso de aprendizaje es una creación de un vínculo pedagógico entre el estudiante y su experiencia vivencia.
Por eso hay niños que son más cercanos a los estudiantes, a los docentes, y esto no significa que sea malo, siempre que sea respetuoso y con apego precisamente a los lineamientos que debe tener cada perfil profesional, ¿de acuerdo? Y nos habla de los actores del proceso educativo. Que son ¿Quiénes 3. son? Exactamente el estudiante, el contenido que se va a trabajar y el docente. Se fijan que ya lo habíamos trabajado de alguna manera de forma implícita desde el inicio. Y nos dice que el docente debe de conocer, por eso se hace un diagnóstico, maestros, al inicio del ciclo escolar, los intereses de sus estudiantes, qué condiciones socioculturales tienen, cómo son sus necesidades emocionales, qué les interesa a ellos, porque no nada más nos va a ayudar para esto de la evaluación, nos va a ayudar precisamente a planear cosas que sean de su interés, a involucrarlos a ellos en su proceso de aprendizaje, entonces, y al docente en su proceso de enseñanza, y va a facilitar muchísimo las cosas que lo vean desde el punto de vista que a ellos les sea interesante. ¿De acuerdo? También nos dice que otra parte del rol del docente es el compromiso ético de mantenerse cerca de los niños para guiar sus experiencias didácticas, siempre, siempre fomentando la autonomía. Claro. Yo no es mi papel, siempre yo les decía a los niños, que yo vaya acompañándote siempre a resolver o a echarte porras. Es que por medio de esas porras y por medio de ese acompañamiento tú logres una autonomía. Cuando ya no me necesites, yo sabré que mi labor se ha cumplido. Listo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tú ya puedes resolver solo. Eso es muy importante. Resulta también relevante detenerse al aspecto ético. Fíjense, aquí vamos a ver varios aspectos del rol del docente. La ética, la reflexión y el aspecto comunicativo que debe tener el docente para la evaluación. ¿De acuerdo? Y esto siempre hay que incorporarlo en nuestra práctica diaria. Y nos dice que se aborda el tema ético entendiendo que evaluar tiene un sentido de justicia, maestros. Cuando muchas veces en escuelas de antes, esperemos que ya no sea, pero en escuelas de antes, hasta si el niño te caía mal, tú lo evaluabas mal, ¿de acuerdo? El docente evaluaba mal. O si de repente la mamá o el papá tuvo un conflicto con ellos, pues ahí me va mi venganza con el niño, ¿no? Sí, Son situaciones, desgraciadamente, que se han dado a lo largo de la historia y que tenemos que pensar que esta cuestión de la ética al momento de establecer un juicio hacia un estudiante en forma de evaluación, es sumamente prudente dejar toda la subjetividad que hay en uno. Sí, definitivamente aquí la invitación es revisar qué tanto estamos acercándonos a este modelo de evaluación que nos permita precisamente ser objetivos y sobre todo esa objetividad apoyar a las niñas y los niños o en su caso a los adolescentes. Lo más importante, reitero, no es que nos juzguemos como maestras o maestros, si estamos bien o estamos mal, si somos buenos o malos, más bien hacia dónde me voy a ir en mi práctica docente. Quizás algunos de ustedes vivieron en carne propia esas situaciones y por eso ya no quieren reproducir esa situación. Claro. Y también del otro lado, por ejemplo, si como papá o como mamá te tocó de repente alguna situación difícil con el docente, pues no quedarte nada más con eso, sino saber también que los docentes somos seres humanos y a veces tenemos situaciones que se salen de nuestras manos y quizás no hacemos las respuestas correctas o no tenemos las respuestas correctas en el momento, entonces hay que dar otras oportunidades. Sí, el diálogo es la respuesta. Exactamente. Sí, acuérdense que los procesos de diálogo en este plan son lo más importante, ¿no? Entre padres de familia, docentes, entre docentes y niños, niños y niños, niños y docentes, niños y padres de familia. ¿De acuerdo? Entonces también nos dice aquí que es importante que la evaluación cumpla su propósito de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es el propósito también de la evaluación, que se mejore el aprendizaje de los estudiantes y que parte de un sentido ético de que la evaluación es realizar acuerdos, es decir, cuando yo evalúo a un estudiante, no lo estoy juzgando. Estoy emitiendo un juicio, sí, no juzgando, como decía el maestro Mario Dante al principio, y sobre todo es importante tener que llegar a acuerdos explícitos, muy, muy sencillos, donde los estudiantes sepan que ese proceso es transparente, que no les estoy como que rebuscando nada, ni les estoy buscando, no, es que te acuerdas que tal día, que no. Esto es sencillo, ¿qué acuerdos vamos a llegar y cómo los vamos a cumplir? Y vienen algunos elementos importantes del sentido ético de la evaluación que debe de tener, pues obviamente, el rol del docente. Podemos leer algunos como conocer las obligaciones, intereses y necesidades que ya todos de alguna manera ya los vimos. Por ejemplo, evitar perjudicar a otros o tratarlos de manera desfavorable como resultado de la evaluación o poner etiquetas, ¿sí?
Es importante tener una disciplina con el trabajo que hace el docente al momento de evaluar, evitar falsas declaraciones, ser honesto. Esto es muy importante, comportarse siempre con sinceridad. Acuérdense que la honestidad es un valor, maestros, y también es algo que los niños imitan cuando lo ven en nosotros, no nada más como docentes, sino también como a los padres de familia. Nos dice que la ética es un elemento fundamental del rol docente para la evaluación y surge de una evaluación y de una reflexión sobre la tarea que yo estoy haciendo al evaluar. La reflexión implica un proceso continuo de integración y pensamiento crítico y nos dice que debemos de cumplir con 3 tipos de reflexión como docentes. La reflexión cognitiva, que se refiere al análisis para la planificación y mejora de su enseñanza. La reflexión crítica, que se da en relación a la concepción de la enseñanza, su función social y su desempeño ético como educador. Y finalmente la reflexión narrativa, que da cuenta de las percepciones de la vida cotidiana del aula y del centro escolar. Nos dice también que nosotros como docentes debemos de conocer diferentes técnicas e instrumentos que fomentan la reflexión del docente, que entre ellos pueden incluir los diarios, las bitácoras, los portafolios, las listas de cotejo, la rúbrica, etcétera, ¿no? Y permiten recuperar información sobre el trabajo cotidiano, porque eso es lo que se realiza, esa es la finalidad de la evaluación, recopilar información que te diga cómo está tu estudiante en cuestión de sus aprendizajes. Y ahora viene algo importante, eso se lo puse en un color y la retroalimentación en otro, porque dice que la retroalimentación como acto público es la base de lo que actualmente denominamos evaluación formativa. Es decir, cuando de repente nos hablan de evaluación formativa, sabemos que nos están hablando de retroalimentarse. ¿De acuerdo? Es la razón por la que es necesario estrechar el vínculo entre la actividad de aprendizaje y retroalimentación positiva. La retroalimentación, si no es positiva, maestros, ya no es retroalimentación. Hay que recordar. Luego nos dice que la evaluación, por lo tanto, tiene un componente comunicativo, es decir, es importante comunicar resultados, no nada más vas a evaluar para tú hacer un propio análisis, sino para que esa evaluación tenga también un impacto una finalidad social, ¿no? Exactamente, en tu estudiante, con sus padres, en su comunidad, porque a fin de cuentas un niño bien evaluado, pues tú sabes cómo se va a manejar a lo largo de su vida cotidiana, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que esa intención comunicativa, ese componente comunicativo, pues es respecto a los docentes y estudiantes al propósito de aprendizaje de sus resultados. La retroalimentación de calidad, maestros, es una habilidad que los docentes desarrollan, por lo tanto forma parte de su rol también, de su rol docente. Vayan anotando. Definir criterios y determinar en forma explícita qué trabajos recibirán retroalimentación escrita. No todo, maestros, tenemos que ponerle y desgastarnos escribiendo que el dictado, que la actividad para empezar bien el día, que si la actividad de cierre, que si lo que platicaron los niños. No, la retroalimentación puede ser de muchas maneras y hay que definir, eso sí, previo a qué criterios vamos a tener para la retroalimentación que se va a dar de forma escrita. A lo mejor puede ser una producción o 2, no necesitan ser más, pero tienen que ser muy conscientes de que tienen que estar bien hechos. ¿De acuerdo? Nos dice también que la retroalimentación ofrece una crítica constructiva, ¿sí? Siempre debe ser con la finalidad de mejora, de apostar a crecer, a tener un crecimiento individual y colectivo. ¿De acuerdo? Y aquí viene otra parte importante del rol del docente, que es corregir los errores. ¿De acuerdo? Al promover una comunicación positiva, se desarrolla la introspección y favorece la evaluación. ¿Por qué? Porque yo le voy a permitir a mi estudiante saber que se puede equivocar, pero que de esa equivocación puede mejorar. ¿De acuerdo? El contexto de la evaluación formativa y la retroalimentación puede ocurrir durante el aprendizaje o después del aprendizaje. Y se debe de comparar el trabajo de los estudiantes con criterios, rúbricas, modelos, ejemplos, estos son algunos de ellos, muestras o descripciones de trabajos excelentes. ¿Qué más nos dice al respecto del rol del docente? Que la retroalimentación evaluativa señala al estudiante cómo fue su desempeño con relación al inicio del curso o tema en contraste con el de sus compañeros, así como los propósitos fijados al inicio. Acuérdense que esto se tiene que hacer al principio de todo. ¿De acuerdo?
Y dice que también debemos de dar cuenta de los recorridos estudiantiles, es decir, la comparación que nos hacen aquí al principio. Mira, iniciamos así o iniciaste de esta manera, en este nivel, con estas herramientas y ahora mira todo lo que llevas, el camino que llevas recorrido y cómo ha ido mejorando y cómo se ha ido ajustando, ¿de acuerdo? Porque no todo sale bien al principio. Luego nos dice algunas preguntas detonadoras como cuál es la tarea que tengo que realizar, cómo lo estoy haciendo y cuál es el próximo paso. Son algunas preguntas que tengo que hacerme precisamente para seguir evaluando lo mejor posible, identificando el ser del estudiante, perdón, que es seguir haciendo, empezar a hacer o reformular. El trabajo entre pares a partir de preguntas detonadoras como estas que están aquí. Una de ellas es, ¿qué aspectos aprecias del trabajo de tu compañero? Fíjense qué importante, ya no nada más es lo mío, sino también lo que aprecio que hace a mi compañero porque a mí me favorece y en general nos beneficia a todos. Habrá conductas que no son así, a lo mejor al revés, qué es lo que no te favorece y cómo se puede cambiar. Porque a veces hacemos las cosas y no nos damos cuenta y hasta que alguien más nos dice es cuando empezamos Somos precisamente, conscientes. exactamente, a ser conscientes y podemos hacer un cambio. Mientras no seamos conscientes no lo vamos a cambiar. Y también nos habla de, dentro de los vínculos pedagógicos de retroalimentación, se propicia también la imaginación. Esto me encantó, fíjate, porque ahí anótenle, parte del rol docente también es la imaginación como un ejercicio de simbolización. Y me encanta esta frase que dice, la imaginación es la capacidad humana para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, abrir puertas a mundos infinitos. Imagínense qué padre aquellos docentes que de repente imaginamos porque a nuestros niños les gusta cierto tema, un proyectazo no necesita ser con muchos materiales ni con mucho tiempo, pero sí efectivo para donde tengamos ya nuestro contenido, lo que van a trabajar los estudiantes o lo que queremos lograr con los estudiantes, lo que quiero lograr yo como docente, cómo lo voy a evaluar y que los niños, además de lo que el docente propuso, también estén en ese diálogo proponiendo cómo va a ser su evaluación, qué otras actividades les gustaría realizar además de las propuestas por el docente y lleven a cabo ese proyecto y sobre todo que nació del interés y de lo que conoce el docente que le gusta a sus estudiantes y que en la imaginación lo tuvo y lo va a ver un día plasmado, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, a lo mejor un viaje en submarino por el océano, porque eso es algo que a mí me encantaría Estaría y que padrísimo. serían cosas, por ejemplo, que les encantaría a los chicos y que al mismo tiempo se trabajarían contenidos de aprendizaje acerca del mar, en cuestión geográfica, en cuestión de ciencias naturales, en cuestión de español, de matemáticas, etcétera. ¿Sale? Todas las disciplinas ahí son posibles. Y finalmente cerramos, maestros, con esto que dice que la síntesis, el papel del docente en la evaluación se define con las siguientes acciones, es decir, esos también son elementos. Es como el resumen, si ustedes lo quieren ver, pero es importante la lectura completa. Es decir, ¿qué debo de cumplir con mi rol como docente? Pues debo fortalecer un vínculo pedagógico, debo crear confianza y empatía en mis estudiantes, debo de tomar el error como una posibilidad de aprendizaje, valorar el esfuerzo del alumno siempre y cuando se haga, porque muchas veces no vamos a fomentar la flojera ni la mediocridad, no, el esfuerzo sí. Orientar sus procederes, es decir, cómo lo hace, diseñar estrategias y actividades, aquí yo le hubiera agregado de interés de los estudiantes, saber preguntar. Esto es algo en lo que tenemos que analizar muy bien cómo lo hacemos, porque acuérdense de aquel libro que nos decían mucho, yo pregunto, ellos escuchan, ¿o cómo era? Sí, yo enseño, ellos Yo aprenden. enseño, ellos aprenden, porque eso depende mucho de la forma en la que nosotros preguntamos. Detonar procesos metacognitivos, esto es esencial y lo vamos a ver en la segunda parte de la lectura en el rol del estudiante, pero también yo agregaría el rol metacognitivo del docente. Excelente. Es muy importante. Muy bien, muy bien. Trabajar con la coevaluación y con la autoevaluación, aquí también creo que a lo mejor se les fue, promover la retroalimentación o la devolución. ¿De acuerdo? Es decir, que yo ya revisé, pero tienes oportunidad de corregir y volver a dar. ¿De acuerdo? Aquí cerramos porque este tema lo vamos a ver más adelante en otro video.
Claro que sí, maestro. Por eso te invitamos a que te suscribas, que dejes un me gusta, que compartas este video en todas tus redes sociales. Y vámonos rápidamente con el regalo que les tenemos para el día de hoy. Recuerden visitar nuestra tienda en línea, centroaprendizajeactivo.com. Tenemos muchísimos regalos y si compras algo, pues estarías ayudando a nuestro canal. En los videos anteriores de esta tercera sesión, les regalamos los juegos interactivos. Vayan, véanlos porque aparecen gratis. Tenemos muchos regalos en cada una de las secciones. Aquí tenemos una sección para la lectura, otro de gestión de emociones, aparece uno de matemáticas, más adelante aparece también materiales, videos para tu plaza docente, promoción, también horizontal, vertical. Y en la última apartado aparece todo lo relacionado con esta tercera sesión de consejo técnico escolar. Ya puedes cargar los formatos para los productos, cuadernillo, presentación, todo. Vámonos al apartado de matemáticas y tal cual vamos a seleccionar este dominó de figuras geométricas. Le vamos a dar clic y aquí está la forma en que se va a realizar. Aquí aparece vista previa, pero ya cuando lo descargues, pues va a estar sin esta etiqueta. Entonces siempre te vamos a decir aquí en las instrucciones cómo descargar estos materiales. Ojo, si son gratuitos, pues tal cual no te va a pedir ningún tipo de dato de tu tarjeta ni nada. Pero si en este caso, si decides comprar algo, pues sí te va a pedir una forma de pago como tal. Ya lo agregué yo al carrito y ojo, para antes de agregar nuestro correo y nuestros datos, vamos a agregar el cupón. Le van a escribir antes de hacer el pago CTE 3, así todo junto, y le vamos a aplicar cupón, ¿de acuerdo? Y ya me va a decir, ¿sabes qué? De 40 pesos te queda totalmente gratis. Entonces hay que anotar un correo electrónico en el que sí tengamos acceso, porque se te va a enviar un enlace para descargar a través de tu correo electrónico y te va a pedir tus datos y tal cual le vas a dar continuar y listo, ¿sale? Ojo, si tú agregas al carrito algo que sí tiene costo, pues te va a pedir tu tarjeta de crédito, PayPal, tarjeta de débito, alguna Mercado Pago también. Puedes pagar en 7-Eleven. Hay muchas formas en que se puede realizar el proceso. Si decides agregar todas las cosas gratuitas, también lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, familia SEA, recuerden cupón CT3 y van a obtener este dominó de figuras geométricas totalmente gratis. Y bueno, de esa manera, pues seguimos aprendiendo juntos, Adriana. Así es, mi querida familia SEA. Espero que les haya gustado la lectura que realizamos juntos y seguir aprendiendo juntos en Centro de Aprendizaje Activo SEA. Y nos vemos Hasta la próxima. Gracias.